La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico en La Voz del Derecho con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, de allá está en Los Ángeles, California, Ivette Silva, que se encuentra en Dallas, Texas, Alejandro Velandia, que nos acompaña acá en el estudio, Alberto Ávila y el control de sonido el ingeniero Luis Daza. Como siempre, iniciamos con los temas internacionales. Los indicadores, Alejandro, esta semana, ¿cómo arrancamos? ¿Muy duro, muy difícil esta semana o estamos en positivo? ¿Cómo cerramos esta semana? Parece que esta semana estuvo mejor que la semana anterior. Sí, pues vamos bien. Pues el mercado obviamente va aumentando, aunque siguen los analistas diciendo que posiblemente puede haber recesión en Estados Unidos, ¿no? Los analistas. Estamos mirando la principal bolsa de los Estados Unidos en sus principales indicadores. Recordamos los índices macro en la bolsa Dow Jones, 41.175 puntos cierra hoy, y hoy sube el 1.14%. En el caso del Standard & Poor's 500, que agrupa las más importantes del mercado, hoy está subiendo 1.10% y cierra en los 5.631 puntos. En bolsas internacionales fuera de Estados Unidos, vemos al índice DAX alemán en la bolsa de Frankfurt, cerrando en los 18.633, sube el 0,76%. El índice FTSE 100 de Londres en la bolsa de Reino Unido hoy cierra en los 8.327 y cierra levemente al alza el 0.48%. Y el Nikkei de Japón, bolsas de Asia, cierra en los 38.419 y cierra positivo 0.55 puntos. Mirando materias primas importantes, miramos hoy el petróleo repuntando, el petróleo venía cediendo. Recordemos que estaba antes en valores por encima de los 85, hoy está cerrando los $74.92, esto para la referencia Texas WTI. En el caso del Brent cierra en los $79.05 y cierra positivo el 2.37%. Un refugio, Luis Alberto, que ha venido creciendo mucho y que es de importancia para todos a nivel de reservas. Digo para todos, empresas, personas naturales, países, el oro. Recordemos que el oro empezó a sobrepasar el nuevo máximo histórico de los $2.500 por onza. Vemos hoy que está cerrando en los 2.546,50 centavos y sube en el mercado el 1.18%. Recordemos que este es uno de los refugios favoritos a nivel global para todo tipo de inversionistas y refugios bancos centrales del mundo como materia prima refugio. Vemos también la plata, otro refugio, $29.85 centavos, otro refugio, recordemos, y cierra también fuerte al alza en 2.79%. En otro tipo de inversiones ya más especulativas que no están reguladas aún en el mercado, Bitcoin hoy cierra los $63,000 con $63,783 y sube fuertemente el 5.68%. En el caso de el Ethereum cierra en los 2.750 y en el caso de Ripple que cierra en los 0,60 centavos y Solana en 150.54, este sube el 5.52%. Y las acciones más transadas en el mercado, miramos Apple, hoy cierra en los $226, es una de las estrellas a nivel mundial, recordemos, hace parte de las 10 compañías del mundo por más ingresos y una de las 3 más grandes a nivel bursátil en el mundo, cierra en $226 con 84 centavos, cierra positivo el 1.03%. En el caso de Twitter cierra en los $53 con 70 centavos, esta está estable en el 0%, IBM $196, cierra levemente al alza el 0.04%. Recordemos que IBM era una de las acciones más importantes hace mucho tiempo, viene cediendo terreno, era de las acciones más poderosas a nivel de tecnología en los Estados Unidos, pero ya vino cediendo mucho puesto. Recordábamos que Microsoft en sus inicios trabajó para IBM. Banco de América, cerramos con la financiera,
$39.78 y esta sube al cierre de hoy viernes el 1.38%. Recordemos que Banco de América es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos y del mundo. Sí, en este análisis que hacemos, pues el panorama económico internacional y pues desde luego se mueven todas las tendencias en los Estados Unidos. En las semanas anteriores estuvo la convención republicana, allá pues se designó como candidato oficial al expresidente Donald Trump, y esta semana que es particularmente especial, yo he tenido la oportunidad de ir aquí en Colombia a convenciones de partidos y realmente las convenciones aquí son muy pobres, además todo está fríamente calculado, todo está ya amarrado, como se dice popularmente, todo está definido. No se deja aquí intervenir a la gente. Yo recuerdo una vez estuve en Medellín y estuve también en Cartagena en unas convenciones de uno de los partidos tradicionales en Colombia y allí no dejaban hablar a la gente, colocaban la tarima bien alta, colocaban 4 policías, 2 en cada esquina y solamente hablaba el expresidente Gaviria, no tenía derecho a hablar nadie más, porque es prácticamente una jerarquía imparable y dijéramos no se podía ni los ministros, ni los vicepresidentes, absolutamente nada. Me pareció interesantísimo ver esta semana cómo la Convención Demócrata participaron los expresidentes, Bill Clinton, Barack Obama, el candidato a la vicepresidencia, se conoce la familia de cada uno de ellos, hablan de su pasado, qué han hecho, cómo han trabajado, cómo llegaron a estar donde hoy se encuentran. Hablan también, pues obviamente, de gobernadores, en fin, gente que participa en un partido y que se siente que es un partido vinculante. O sea, no se les cierra la oportunidad que la gente llegue a una convención y ya todo esté definido, simplemente dar unos aplausos, a dar unos pupitrazos y a no sentirse realmente partícipes de esa convención. Me quedé gratamente sorprendido por eso, porque vi esa forma como, por ejemplo, la esposa de Barack Obama, Michelle, también expresaba sus puntos de vista, la gente cómo estaba realmente, independientemente de que gane uno u otro, se siente que hay como un fervor, la gente participa realmente de eso. Y para comentar esta convención, pues nos va a acompañar unos minutos Ivette allá desde Dallas, Texas, para que nos comente básicamente cómo ha evolucionado y ayer pues se consolidó ya realmente Kamala Harris como la candidata de este partido, uno de los partidos históricos de Estados Unidos, así como el Partido Republicano. Bienvenida a La Voz del Derecho, Ivette, y cómo viste esa convención del Partido Demócrata. Un placer acompañarlos, Luis Alberto y Alejandro, y un saludo especial para nuestra querida audiencia. Bueno, esta semana fue una semana de éxito para el Partido Demócrata en cuanto a lo que le transmitió, el mensaje que quería transmitir a toda la población de Estados Unidos de América. Como bien lo decías, un partido unido, un partido actuando en consenso, con muchas perspectivas. Como bien lo decías, cada speaker, es decir, cada conferencista, compartía un punto de vista, compartía su experiencia en el gobierno, en el servicio a los Estados Unidos de América, compartía su historia familiar, su experiencia única en este gran país de oportunidades, como bien lo dice Kamala Harris. Y bueno, obviamente fueron invitadas figuras que son fundamentales en el sentido de que mueven masas como los Obama, como Bill Clinton, el gobernador Shapiro, personas que representan diferentes segmentos, no solo del Partido Demócrata, sino diferentes generaciones. Y todos se unen en apoyo a Kamala Harris, que si bien ella acepta la candidatura, tiene un discurso extraordinario al aceptar su candidatura, no hace referencia a que es una mujer hija de inmigrantes y una mujer de color, ¿correcto? Lo que haría un partido demócrata de hace 4 u 8 años tratando de implementar y de forzar la agenda de pluralismo y género y minorías. No, ese tema, si ustedes lo escucharon muy bien, no se tocó. Se está unificando el partido en una visión optimista de los Estados Unidos. Ella habló de one way forward, es decir, un paso adelante, una búsqueda del progreso en lo que va Estados Unidos. Ella está mirando hacia adelante, va a implementar políticas de continuidad. En su discurso habló
de la posición que ha tenido Joe Biden y los demócratas hace mucho tiempo en materia de política internacional. Por ejemplo, su posición respecto del conflicto ruso-ucraniano y su respaldo para la OTAN, el conflicto de Israel con Gaza. Por ejemplo, dejó muy firme su posición, muy firme en defender la OTAN, pero al mismo tiempo muy firme en lo que es la seguridad nacional de los Estados Unidos, las políticas que va a defender, las leyes que trabajó con Joe Biden y que están puestas en la mesa, listas para de haber un consenso, ella firmarlas como presidente de la nación. Todas estas políticas de las que habló Kamala Harris son políticas concertadas por la mayoría del partido demócrata. Recordemos que hace 8 años, con Hillary Clinton, había una división entre Bernie Sanders, de izquierda, progresista, socialista, y Hillary Clinton, el establecimiento de la oligarquía política americana. Y sube Trump como un personaje nuevo en la política de Estados Unidos. Hace 4 años también estaba muy dividido, estaba muy apagado el partido demócrata. Sube Biden, rescata, como dice Bill Clinton, rescata, cura a la población, la saca adelante de una pandemia e implementa nuevas políticas, pero no todo lo ha podido cumplir Biden. Como bien hablábamos la vez pasada, toma tiempos y transición y años implementar las cosas. Y Biden la verdad es que fue un visionario en escoger su vicepresidenta, Kamala Harris, que ahora es una mujer que nadie conocía, que ha conocido desde hace solo un mes, porque hace solo un mes inició una campaña en que se presenta a las comunidades ya como una candidata presidencial. Y bueno, las encuestas que dicen que va a la par con Donald Trump. Esto es algo inesperado. Sabemos que Donald Trump estaba ganándole a Biden y esta era la gran preocupación del Partido Demócrata. Surge ella, como bien lo dicen, en una decisión poco viable que tomó el partido, porque no hubo muchos líderes que se lanzaran a la convención y fue un trabajo muy concertado entre todas las personalidades que hablaron en decir vamos a darle el apoyo a Kamala. Pero en menos de un mes ha posicionado su campaña a tal punto que está mano a mano con Donald Trump y esto, pues claro, preocupa al Partido Republicano. Pero, pues obviamente no podemos decir va a ganar la presidencia o la va a ganar Donald Trump. Esto depende muchísimo del colegio electoral y de los votos electorales que tenga cada estado. Y ahí es donde, pues, desafortunadamente o afortunadamente, en una democracia indirecta como Estados Unidos, define el voto el Consejo Electoral, ¿correcto? Pero ese poder, como tú bien lo hablas, en un país con tantos millones de habitantes, tantas razas, tantos colores, tantas religiones, capacidades económicas, toda esa diversidad que significa Estados Unidos de América, se reflejó y se representó en esta convención demócrata. Entonces, pues obviamente se siente la energía. Aquellos que están participando como voluntarios en el Partido Republicano y Demócrata han recibido muchos mensajes de redes sociales por todos los medios, pues percibiendo realmente una competencia entre los dos candidatos y los republicanos tratando de obtener fundraising igual que los demócratas, y se siente la competencia y la tensión. Esto era algo que no se sentía con Biden y obviamente después del debate fue un objeto de preocupación de qué iba a pasar con el Partido Demócrata. Y pues vemos con esta convención cómo Kamala Harris no solamente representa muchos valores que representa la clase media, hija de inmigrantes de este país, sino, han hablado los expertos, que ella representa en sí mismo un movimiento que está en favor de proteger ciertos derechos,
y ciertas libertades y obviamente un movimiento liderado por una mujer de minorías, podríamos decir, hija de jamaiquino e india. Entonces es algo que muy inesperado, muy sorpresivo, pero lo más sorpresivo ha sido el apoyo que se ha llevado Kamala Harris de todos los empresarios, de gobernadores conservadores republicanos, de senadores que la conocen y tiene una gran experiencia de verdad de servicio a este país y a esta nación. Entonces, pues vamos a ver qué nos dicen los medios de comunicación en un futuro, porque ya ella está comenzando a implementar estrategias mucho más fuertes para llegar y convencer a las personas que están indecisas de por quién irse, si por Trump o por ella. Bueno, mis estimados colegas, no sé si los había saludado ya, Luis Alberto, Ivette, Jimena Charri, ingenieros de sonido, Luis y doctor José Gregorio. Estábamos mirando precisamente, escuchando los comentarios de mi estimada Ivette desde Dallas, y estábamos mirando unos datos para enriquecer la conversación. Luis Alberto, resulta que el PMI manufacturero en los Estados Unidos venía de 49.6 y cae a 48. ¿Qué es el PMI? El PMI eso quería que lo conversáramos ¿Qué es el para que el PMI oyente Sí, sí, sí. lo entienda. El PMI manufacturero es precisamente el indicador que nos dice cómo están las compras de las empresas, de los gerentes de las empresas, si están solicitando más o si están solicitando menos. Cuando el PMI... Aquí en Colombia el PMI, la empresa que lo trabaja mejor es la vivienda. Tiene un centro de estudios y trabaja mes a mes el PMI, Buenísimo. producto manufacturero. Y mire que precisamente el PMI manufacturero está cayendo. Dicen que cuando cae por debajo de 50 es que hay un decrecimiento. Cuando está por encima de 50 es cuando se está sosteniendo o hay un crecimiento. Obviamente se empieza a generar más números por encima de 50. Pero miramos la confianza empresarial. Cae del 48.5 a 46.8%. O sea, vienen descendiendo muchos datos, no solo en producción, sino también en confianza. También miramos el impuesto de renta. Para los que van a escuchar el programa, en Estados Unidos está del 37%, que son los impuestos que pagan los trabajadores. El impuesto sobre las sociedades, que son las empresas y todos los que registran sociedades, es del 21%. Y miramos que la tasa de interés sigue en el 5.50%. El cambio del tema, la inflación, viene también cambiando. Bajando. Sí, hay un dato que estábamos verificando, que la deuda de Estados Unidos venía en 129, 130, últimamente apareció en 122. Hay que verificar esos datos. Va bajando. Sí, pero a veces es por un tema de que a veces también como fluctúa la moneda, sube y baja, la deuda a veces también la afecta a eso, ¿no? Muchas veces no es porque esté bajando ¿cómo lo digo yo? O sea, el déficit fiscal, porque el déficit es fuerte en Estados Unidos, el déficit fiscal, el déficit comercial. Recordemos que Estados Unidos tiene déficit presupuestario y también déficit en comercio, más que todo con los países que tiene déficit comerciales con China. Recordemos que México pasó a China como segundo socio comercial de Estados Unidos. Noticia fenomenal, primero para Latinoamérica y segundo para México, ¿no? De acuerdo. Sí, en este trámite del análisis que estamos haciendo, por ejemplo, Kamala Harris y Beth, ya para terminar, porque sé que tiene que retirarse, básicamente Kamala está diciendo que también va a trabajar mucho con todo lo que tiene que ver con criptomonedas, a desarrollar un plan estratégico. Los asesores económicos, el equipo económico que tiene, está trabajando muy fuertemente en profundizar estos tipos de mercados, a pesar de que obviamente manifiesta la necesidad de la regulación y la seguridad, en fin, que eso no puede dejarse al libre mercado, pues que hagan lo que dejar hacer y dejar pasar, sino que el Estado tiene que estar vigilando, pero que sí es partidaria que dijéramos, se irrumpa y se desarrolle este mercado. Pero sí sabe por qué, perdón, sí sabe, menos mal que usted lo dice, sí sabe por qué, lo dije en el programa pasado, antepasado, sí sabe por qué están promoviendo esto. Sí. Porque resulta que uno de los grandes patrocinadores del partido era este señor que cogieron de FTX, que era la segunda intermediadora del mercado, que era después de Binance,
y que el tipo lo metieron a la cárcel por hacer movimientos fraudulentos. Y Beth, entonces ese es el panorama de la candidata. Esperamos que el desarrollo del debate del 10 de septiembre lo podamos analizar también, registrar acá. No sé si Sí. tenga algún comentario adicional frente a otros temas, porque realmente hay mucho que hablar, porque en esta Ay, convención se trataron sí, muchísimos yo temas. Sí, señora. quisiera dejar de pronto como de punto, porque yo sé que Alejandro trae siempre la perspectiva económica, que es súper importante, a la que le atribuyen, digamos, a Donald Trump. El fuerte, digamos, en la opinión pública de Donald Trump es economía y migración, ¿correcto? De acuerdo. Pero lo que está en juego para los demócratas e incluso para muchos republicanos, más allá de la economía, y sabemos que la economía en estos momentos no es una economía en decadencia, como bien ustedes lo dicen, la deuda está bajando, la inflación está bajando, hay procesos que se deba a Trump o que se deba a Biden, pues igual el día a día del americano es experimentar que hay una economía sana, de base a quien se deba. Pero digamos que el punto fundamental de la agenda demócrata es, y yo lo entiendo en este sentido, es hacer, como bien lo decían los filósofos y los que establecieron este país, hacer de Estados Unidos una unión más perfecta. A este Estados Unidos le costó una guerra civil de segregación lograr superarla. Vino Abraham Lincoln, hizo de Estados Unidos, liberó a los esclavos. Después vino el movimiento de los derechos humanos. Y poco a poco se han venido concediendo derechos y esto va generando una unión más perfecta. Eso en estos momentos quiere decir una defensa profunda de la constitución política de los Estados Unidos y como la concibieron los creadores de este Estado. Entonces, lo que quieren los demócratas realmente y la agenda es una agenda progresista, es llegar a un punto donde hay reconocimiento de libertades que son intocables, una perfecta unión donde realmente los estados acuerden las necesidades de los individuos de este país y aprueben ciertas leyes que van en beneficio de todos. Esto en contraste con una agenda que es bastante independentista, digámoslo así, una agenda que es bastante retrógrada, porque es retrógrada, y una agenda que pretende implementar una serie de políticas y una serie de decisiones judiciales y una serie de interferencias en ciertas libertades que lo que llevarían sería a volver atrás y esto es algo que tendría un costo muy grande para este país. Este país siempre ha sido, como lo decía Kamala Harris, Bill Clinton, Obama, este ha sido un país que lleva el liderazgo en el mundo entero en materia de progreso. La dirección siempre ha sido continuar adelante e ir trabajando con lo que se pueda. Entiendo que la economía es un factor fundamental, pero lo que se percibe de la convención demócrata es que si bien la economía es un factor fundamental, hay principios constitucionales, hay valores fundamentales de creación de este país que están en juego. Y eso, Perfecto. pues, después lo analizaremos. Perfecto, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Sé que tiene un compromiso, entonces Sí, un placer vamos. acompañarnos. Vale, muchas gracias y un excelente fin Bye, de semana. Un Alejandro. abrazo, Ivette. Bye, cuídense. Chao, que estén bien. Hay algo importante, bueno, Ivette ya se fue, que queríamos hablar acá, no sé si Luis Alberto lo sabe, ¿usted ya sabe el perfil de Tim Walz? Sí, es sociólogo. Es sociólogo. Sociólogo. Su profesión es sociólogo. Ese es su Su perfil profesión es sociólogo. y es su desarrollo. Desarrollo educativo. Dentro de lo que hablábamos, Kamala Harris, una de las falencias que a veces le ven los analistas es que ni ella ni él tienen el tema de desarrollo económico, ¿no? O sea, no tienen muy el enfoque, no han manejado corporaciones, gobiernos estatales a nivel de desarrollo económico. Pues ninguno de los dos es economista o financiero o ha estado metido con alguna rama de las ciencias económicas, ¿no? Entonces me estaban preguntando ahí quién realmente es el que va a manejar ahí la política de los Estados Unidos, quién la va a dirigir, ¿no? Sí, eso lo tuvimos aquí en Colombia. Aquí tuvimos un presidente que no tenía bachillerato, que se llamó Julio César Turbay Ayala.
Y tuvo un gran ministro que yo tuve oportunidad de conocerlo, que se ¿Quién llamaba era? Eduardo Wiesner. Era uno de los mejores economistas de su ¿Eduardo? momento. Eduardo Wiesner. Biesner. Sí, él era uno de los mejores economistas. Entonces, no se trata... ¿Es su apellido alemán, No, austríaco? sí, tenía una suizo? descendencia, pero lo más importante es que Wiesner pues trabajó muy bien. ¿Él era colombiano? El manejo, sí, colombiano, claro, porque no puede ser ministro si no es colombiano. Ya, pero Claro. hay gente, por ejemplo, César Ferrari hace parte del gobierno, pero no es No, colombiano. no puede ser ministro, por eso no pudo ser director de planeación, porque si no es colombiano no se puede ser ministro. Pero es presidente de la Super. Eso, sí, Director. eso es una entidad que ya es de menor rango y no es el rango ministerial. Ya. Para ser ministro en Colombia se debe ser colombiano Nacional. de nacimiento, es correcto. Entonces Eduardo Wiesner fue un gran ministro y Turbayala pues tuvo muchos cargos, pero no tenía, pues, creo que pudo terminar su bachillerato de pronto por radio, pero no tenía una formación integral. Porque era bachillerato Sí, por radio, por radio, sí. Entonces no tenía una formación universitaria, no tenía ninguna profesión. No, de acuerdo, no lo tiene que tener, pero hablamos es de la experiencia, que tenga la visión para que pueda desarrollar algo, o sea, que tenga idea. Porque obviamente, Luis Alberto, en el tema de bienestar creo que todos estamos de acuerdo en un país, lo admiramos, lo estudiamos acá con datos, porque no nos ponemos a hablar por allá cosas que no están salidas de la realidad, ¿sí? Que es lo que de pronto hacen algunos. Y se va alternando. Por ejemplo, Virgilio Barco era ingeniero civil, y no era formación de economía. El presidente Carlos Lleras Restrepo era abogado de la Universidad Nacional de Colombia, no era formación de economista. De acuerdo. Pero se estudió, él se Pero fue... mire, Uribe tampoco era abogado, ¿no? Es abogado. Perdón, no era economista y es abogado. Es abogado, pero ya cuenta esa visión de economía que tenía. Nunca ha litigado, ¿no? Nunca ha litigado. Nunca litigó. Sí. Pero mire esa visión económica, una maravilla. Yo recuerdo 35-40% la deuda de Colombia sobre Producto Interno Bruto, de las más bajas de las últimas décadas. El desarrollo económico que tuvo fue una maravilla. Pues estoy hablando de datos, ¿no? El Crecimientos de 7%. Crecimiento económico, no desarrollo. Crecimientos No desarrollo, de 7%. Crecimiento económico. Democratización de los activos estratégicos como Ecopetrol. Una de las cosas que yo aplaudo, y aquí entre nos yo gané en la época, y muchos amigos, pues llegaron a decir que Ecopetrol llegó a tener más de 400.000 inversionistas nacionales y que habían paquetes de 1 y 2 millones de pesos que empezaban a aperturar. Entonces imagínense que a la gente se les llegó a doblar hasta triplicar la acción, y fuera de eso, a través de la acción recibía renta y dividendos, ¿no? Los dividendos, que es una maravilla. Entonces, esas son de las cosas que aplaudo, Luis Alberto, que tan bonito que es a tener activos en la nación para poder invertir, tener rentas y aparte tener valorización, ¿no? Pero otro tema de Estados Unidos, miraba yo que ninguno de los dos era economista, ninguno de los dos tiene visión, y hay una cosa que está preocupando de pronto al mercado, es el tema de la deuda, porque a ellos les gusta mucho las ayudas sociales, las subvenciones, y mucho estar dando pues dádivas en el mercado. Pero muchos dicen, oiga, si Estados Unidos no se pone en control con esto, ¿qué va a ser de la historia de los Estados Unidos? Y hay otra cosa, Luis Alberto, que yo no sé, Barack Obama, Biden, Kamala Harris, todos los de la administración, Hillary Clinton, les daba por sancionar a algunos países con el dólar. Resulta que se estaban pegando un tiro en el pie. ¿Por qué, Luis Alberto? Imagínense que el BRICS empezó a sacar una política de que van a empezar a negociar y que ya están negociando en monedas propias y quieren sacar una moneda entre ellos para dejar de usar el dólar. ¿Usted sabe qué empieza a suceder cuando gran parte del planeta deje de usar el dólar? Sí. Pues Estados Unidos implosiona. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Fácil. La crisis. Déficit comercial, déficit presupuestario. Y el dólar es la gran herramienta económica que lo salva. ¿Por qué? Porque como es una materia prima que se demanda en el exterior, exigen dólares, pues ellos imprimen, ¿sí?, a través de papeles y otros bonos. Entonces, obviamente, al ser muy demandado, eso sostiene al mercado. Pero en el momento que a los bancos centrales no les dé por tener reservas en dólares, transar en dólares, pues va a ser otra la historia de los Estados Unidos. Entonces, me gustaría que analizáramos esa parte para que el oyente conozca y entienda que es una muy mala herramienta, y ha sido una mala herramienta de Biden sancionar a Rusia con su dólar, por ejemplo. ¿Quién pierde? Imagínense que Oriente, Arabia Saudita, que se está metiendo al BRICS, está queriendo dejar de usar el dólar, y ellos tenían un pacto. Sí, no, hay amenazas indudable, pero ya le digo, los Estados Unidos en eso son muy unidos. Kamala Harris, el mismo Trump, todos los presidentes, Bush, todos ellos han tenido una visión de país. Ellos han impuesto el dólar, Pero eso es evidentemente. pero esa Lo sanción han logrado a través del dólar independientemente. es peligroso para ellos. Claro, la convergencia que se da en torno al manejo de las relaciones internacionales, en fin. Hay unos cambios interesantes. Por ejemplo, al expresidente y candidato Trump no le gusta mucho el multilateralismo. ¿Qué es eso? Es mejor yo asociarme con mi vecino, tener una fortaleza de cuadra, de barrio, de ciudad y trabajar en bloque.
al presidente Trump es respetabilísimo, pero a él no le gusta ese estilo. Él dice, Pero hay que abrir yo me retiro del multilateralismo y pero ¿por qué no? Y si uno se retira de una entidad, obvio, debe haber razones para retirarse, pero si usted se retira, por ejemplo, del conjunto donde usted vive y se cae su edificio y usted dice, no, es que yo no participé en nada de lo que estaba pasando en el edificio, se le cayó el edificio. Entonces es mejor participar. No quiere decir que no esté de acuerdo, que la cuota es muy alta, muy bajita, o que hay que subir la cuota al edificio, como el caso de Trump, que no está de acuerdo con la cuota en la OTAN, o que otros países no pagan. Esos son cosas de carpintería financiera. Pero dijéramos el deber pero ser, que son críticos la para visión, las finanzas, ¿no? La visión del mundo es que si Estados Unidos quiere ser el líder, debe ser partícipe Obviamente. de las decisiones que se toman en la OEA, en el mundo. Naciones Unidas, Obvio. en todos los organismos Como país de multilaterales, influencia. Banco Mundial, Fondo Monetario, estar ahí ¿Qué con fue el lo que Banco hizo después de la Segunda Guerra Mundial? Claro, entonces eso es estratégico para un país que quiere ser protagonista. Si no quiero ser protagonista, me retiro, me meto en mi propio rancho De acuerdo. y hago una cosa. Y eso es. Eso no tendría visión. Eso es negativo. Eso es lo que le pasó a China, se cerró y se volvió pobre. Eso es negativo. Por eso digo que independientemente no hay una cosa personal con nada. De acuerdo. En eso no estoy de acuerdo. Pero hay otras cosas positivas. El hecho de por ejemplo, que logre bajar los conflictos, eso es positivo para el mundo. Claro, pero vamos a escuchar. Y que no haga guerras. Exactamente. Pero hay vamos a escuchar una cosita pequeña con lo que quería compañera cerrar en ese comentario, Okay. que es ¿cuál? Es que no es que él se quería salir de los organismos porque sí. Él lo que decía es dejen de usar a Estados Unidos como su caja y ustedes no están pagando lo que les corresponde. Entonces, si ustedes no pagan lo que les corresponde, Estados Unidos deja de financiarlos y se sale de ahí. Porque no tiene la obligación con ustedes. ¿Para qué? Para presionarlos a que ellos cumplan. Luis Alberto, si usted vive en el penthouse, que eso es Estados Unidos, del edificio, ¿sí? Y los demás no les da por pagar la administración, usted salga de su bolsillo, para financiarlos a todos todo el tiempo. Eso resulta que afecta las finanzas de los Estados Unidos. Y hay una cosa que Estados Unidos le dijo a Donald Trump, le dijo hasta Alemania, porque es que a Estados Unidos le están haciendo juego desleal a Luis Alberto. Alemania, por ejemplo, protege su industria automotriz, no sé si usted lo sabe. A ciertas marcas de ciertos vehículos en Alemania les ponían restricciones, en China también, y con muchas otras industrias. Entonces lo que les dice, bueno, hagamos esto, pero que sea complementario, pero no cojan a Estados Unidos acá como de socavón, a solo pedirle, a solo exigirle, y ustedes no dejan meter muchas industrias a sus países, como Google. Google no puede entrar a China, Facebook no puede entrar a China, y en la Unión Europea ¿sabe qué ley cogieron para estar frenando las compañías de Estados Unidos? La Comisión Europea se la pasa ahora sancionando a las compañías gringas. No, va y viene, por eso digo, pero la inteligencia emocional y estratégica es negociar. Es negociar, o sea, yo no me voy a salir de la fiesta porque no me gusta la fiesta, sino además si está en la casa, la fiesta se hace en mi casa. Entonces, si yo estoy en el edificio y no pagan cuota a los otros, ¿cómo tengo esa capacidad de persuasión para decirle, mire, este edificio es de ustedes y si ustedes no pagan la cuota, pues el edificio se cae y si usted va a vender su apartamento se les valoriza porque no está invirtiendo en un activo. Entonces, eso es lo lógico. Esa es la parte lo racional, ¿no? Esa es la parte que hay que jugarla. Entonces, pero no me retiro del edificio o no me retiro en este caso de la ONU ni de todas las organizaciones porque al retirarse deja el espacio, en política se llama que el espacio que usted deja lo ocupan otros. Así es. Y eso se empiezan a incidir y a tomar definiciones y Así todo. es. Entonces, por eso es que uno le dice a la gente, participen de la política, no de la cosa electoral, de la competencia electoral. No, tengan en cuenta que todas las decisiones que toma el Estado le afectan a usted. Si le suben el impuesto predial, si le suben el impuesto de industria y comercio, ¿usted por qué alcalde eligió? Entonces, si le suben, si pasa algo con las vías que no le hacen mantenimiento, responsabilidad. ¿A qué alcalde eligió que no le está teniendo en cuenta las vías de la ciudad? Responsabilidad. Todo ese factor, independientemente del partido político que sea el alcalde, eso no tiene que ver nada. Entonces, vamos a escuchar a Jimena porque también tiene un comentario bien interesante en este análisis económico, político, porque naturalmente de Estados Unidos dependen nuestras relaciones comerciales, nuestras exportaciones. Entonces, por eso nos interesa mucho Estados Unidos. Y es nuestro primer socio comercial. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Prácticamente Estados Unidos es nuestro papá. Entonces, escuchemos a Jimena en este análisis desde Los Ángeles, California. Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Un fuerte saludo para nuestro equipo de trabajo y nuestros invitados. Y bueno, si podemos llamarlo la noticia de la semana, pues recordemos que durante 3 días en esta semana transcurrió la Convención Demócrata. Les cuento que los discursos supremamente inspiradores, a mí la verdad pues lo escuché cada día y me pareció que daba orgullo ser estadounidense. Palabras muy puntuales de Kamala Harris, por ejemplo, el privilegio y el orgullo de ser estadounidense. Como lo digo anteriormente,
Ese es un sentido de pertenencia muy importante que pienso yo que lo tenemos los colombianos que vivimos en otro país y que seguimos siendo orgullosos de ser colombianos. Aquí mismo pues se sintió ese espíritu por la nación, una de las más poderosas del mundo. Entonces les cuento algo importante, un compromiso y un anuncio que hizo Kamala Harris ayer finalizando esta convención, es que prometió que volverá a sacar adelante el proyecto de ley fronterizo bipartidista y lo va a convertir en ley. También pues dice que, miren, en palabras de ella, es que realmente el discurso fue absolutamente inspirador. Dice ella que somos los herederos de la mayor democracia de la historia del mundo y en nombre de nuestros hijos y nuestros nietos y de todos los que se sacrificaron tan caro por nuestra libertad, debemos ser dignos de este momento. Ahora nos toca a todos hacer lo que hicieron las generaciones anteriores, guiadas por el optimismo y la fe, luchar por este país que amamos, luchar por los ideales que apreciamos y defender la enorme responsabilidad que conlleva el mayor privilegio de la tierra, el privilegio y el orgullo de ser estadounidense. Dice también durante su discurso, el año pasado yo nos reunimos los demócratas y republicanos conservadores para redactar el proyecto de ley fronterizo más sólido en décadas. La patrulla fronteriza lo respaldó, pero Donald Trump cree que un acuerdo fronterizo perjudicaría su campaña, por lo que ordenó a sus aliados en el Congreso que lo eliminaran. Y dice Kamala Harris, me niego a jugar a la política con nuestra seguridad. Prosigue su discurso y me parece fabuloso cuando dice que en nombre de mi madre y de todos los que alguna vez emprendieron su propio e improbable viaje, en nombre de los estadounidenses como la gente con la que crecí, gente que trabaja duro, persigue sus sueños y se cuidan unos a otros, en nombre de todos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande de la tierra, acepto su nominación para ser presidente de los Estados Unidos de América. Como les digo, los discursos que hicieron distintas personalidades como el expresidente Bill Clinton, incluso estuvieron personas del Partido Republicano apoyando a Kamala Harris. Realmente a mí personalmente me pareció fabuloso el discurso de Barack Obama, el de Oprah Winfrey y bueno, todas las personalidades que estuvieron apoyando esta convención y apoyándola a ella con sus discursos. Yo sinceramente... Sí, este es el análisis de Jimena y lo que pasó en esta convención, repito, tuve la oportunidad de monitorear, de escuchar varias intervenciones, no en su totalidad, pero sí lo que comentaba al comienzo del programa, me gusta el diseño, o sea, eso sería interesante para los partidos políticos colombianos que aprendieran estas lecciones, o sea, partidos que hacen convenciones no de 5 minutos, de 10 minutos, una encerrona y ya eligen un candidato, no, 3 días, 4 días y ojalá pues de manera también sin muchos gastos, que puedan en esos días la gente expresarse, los presidentes de sindicatos, los empresarios, los distintos sectores que expongan sus puntos de vista y eso le da una fortaleza al partido, eso le da una fortaleza a todos los partidos, que finalmente cada partido tenga una plataforma diferente, esa es la riqueza del país, cada partido presenta una plataforma, la gente dice yo me voy por un partido ambientalista, yo me voy por un partido más extractivista, me voy por un partido que está por la protección económica, me voy por un partido que está por la apertura comercial, o sea, el libre cambio, el libre comercio en el mundo, tiene esa gran oportunidad, o sea, la gente no dice, no, es que los partidos aquí en Colombia no se sabe qué están pensando, no hay foros, no hay eventos, no hay congresos, no hay ninguna actividad de los partidos políticos, casi uno se escucha... No se interactúa con la gente. Escucha los congresos de Analdex, el congreso de la ANDI, el congreso de FENALCO, el congreso de la NIF, de los bancos. Falta el congreso de la gente. Y hace falta que la gente se pronuncie y exponga sus ideas desde todos los sectores, el presidente de una junta de acción comunal, el presidente como de un constituyente club, primario tengan el acceso. Como aportante a los impuestos que son los que hacen funcionar el país. Claro. ¿No? Esa es la riqueza fundamental, entonces todos los partidos tienen eso y se evitaría ese problema de la polarización, que la gente tenga, finalmente quedan 2 o 3 personas que son los que están en este momento enfrentados, pero no hay una gran masa poblacional en las regiones de Colombia que le puedan decir al país cuáles son las propuestas que tiene cada región para solucionar los distintos y grandes dramas que vive Colombia. Entonces eso le falta a los partidos políticos en Colombia. Por eso aquí en Panorama Económico le damos importancia a esas 2 convenciones, sin ningún miramiento sectario, sino el Partido Republicano, su convención, fue un poco menos, dijera yo la considero un poquito menos
menos vinculante, mucho más categórico, que el presidente Trump pues tiene toda una imagen muy fuerte y apaga el resto. Entonces, el No, pero problema mire es que eso. también hubo muchas participaciones. Pero no sale a flote como el caso de Tim Walz, el candidato a la vicepresidencia, que se conoce, un profesor, un entrenador. O sea, esa secuencia que es muy bonito de ver la vida de cada persona, de cada protagonista. Eso es muy interesante porque eso es lo que la gente dice. Mire, Pero también Ben yo soy- Solo, ¿no? Yo soy... O sea, el segundo... Sí, pero me parece que de pronto con menos protagonismo, porque cuando hay una figura muy destellante, casi siempre opaca al resto. Entonces lo que le falta a los partidos es eso, oportunidades para que las nuevas generaciones vayan subiendo y vayan aprendiendo al manejo del Estado, porque el manejo del Estado no se hace de un día para otro, eso es un proceso. Tiene que ser alcalde, gobernador, ministro. Esos procesos son necesarios, no es que uno quiera que sean estrictamente obligatorios, pero si la persona no tiene experiencia, no puede llegar a ser presidente de la República sin haber sido ministro, y pues se cometen los errores que se están cometiendo en este y en todos los gobiernos, improvisaciones. El caso, por ejemplo, para comentar de Colombia, tenemos un caso de los pasaportes, es una cosa impresionante, cómo la gente le programan prácticamente la tragedia. O sea, si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo con una empresa X, que es la única o es un monopolio, Pero ¿quién es el responsable, tengo que no? planear desde el Estado cómo voy a sustituir ese servicio. Así es. Y si hay la suficiente tecnología, pues se hace con el Estado. O sea, si la imprenta nacional puede hacer los pasaportes y se puede importar el papel de seguridad, que es el papel que no se produce en Colombia, y se lo puede hacer, tendría que hacerse eso con el tiempo suficiente y mantener la empresa, y ya cuando hay el bypass, o sea, cuando ya tengo toda la tecnología, todo el know-how, y se puede hacer por parte de la imprenta nacional, pues hombre, salimos al mercado con los mismos pasaportes, que no va a tener ningún problema ningún colombiano en el mundo con un pasaporte que esté mal hecho, y entonces ya está listo. Pero semejante problema, el Tribunal de Cundinamarca falló en contra, y obviamente el Estado le va a tocar pagarle 120.000 millones a la empresa que estaba elaborando los pasaportes, porque demandó naturalmente una empresa Así es. por daños y perjuicios. Por daños Entonces ya y le digo, independientemente del gobierno, aquí lo que analizamos es los hechos económicos. O sea, un hecho Así económico es. que es negativo para el país no es bueno. Improvisar en muchos aspectos por el capricho, eso no es posible. Y por eso es muy importante la democracia como un procedimiento integral, o sea, que los partidos tengan líderes, equipos, y evitemos un caudillismo, porque ese caudillismo lleva a eso. Yo soy el único que puedo decir y mandar. Así mande mal. Entonces eso es grave, porque no hay pesos y contrapesos que le permitan al gobierno pues hacer las cosas bien y evitar esos riesgos económicos y financieros en los cuales estamos. De acuerdo, y me parece muy acertado ese análisis, porque es que al final lo que se busca y lo que se debe buscar es administrar bien el país, ¿sí? Entonces los políticos tienen que hacer su función, ¿sí? Entonces hay un tema que quería hablar, que estaba analizando, que obviamente los discursos son muy bonitos, y uno escucha hablar a Barack Obama, eso habla muy bonito, y a la esposa habla una maravilla. Es como aquí escuchar hablar al presidente Petro, pues eso de pronto hasta compite con Diomedes Díaz en poesía, es una maravilla, poesía cantada. Pero lo que yo miro es el resultado, y analicemos precisamente el tema de números y lo que vamos en desarrollo en los temas de Estados Unidos. Recordaba programas anteriores, cómo es posible, Luis Alberto, que Estados Unidos, después de tener el 50% del PIB mundial, llegue hoy a tener déficit comercial, déficit presupuestario, y se ve a gatas a veces peleando por el tema tecnológico, porque ya tiene miedo con China, porque China viene avanzando, se les creció China, ¿y quién ayuda a crecer a China? Pues el mismo Estados Unidos. ¿Usted se acuerda del viaje de Nixon a China, y ese trato que hicieron para sacarle de las manos a la Unión Soviética, a los chinos, ganárselos, ponerlos para su lado? Pero mire, ahora se les creció y se les volvió el enemigo y se les volvió la competencia global. Pare eso ahora, es delicado. China tiene, si no estoy mal, tiene superávit. China es gran productor. China es multisectorial, está metido en todos los sectores, y copian de todo lo habido por haber en el planeta. O sea, a ellos no les queda nada pequeño. Y ya tienen una empresa muy potente, no solo en comunicaciones ni en redes como Huawei, otras, sino que también en el tema de vehículos con BYD, que es la competencia de Tesla a nivel global, vienen asustando hasta los europeos. Están tan asustados los europeos que les están bloqueando la entrada con aranceles de estos vehículos eléctricos a la Unión Europea. Entonces, yo por eso hablaba del tema de que ni Walz ni Harris vienen con tema de conocimiento económico. No han
no han estado muy vinculados a temas de generación de desarrollo en el tema económico, entonces pueden estar hablando de poesía también, pero pueden seguir haciendo que Estados Unidos se siga cayendo. Y lástima, da tristeza, que un país tan fuerte como Estados Unidos, los mismos políticos lo hagan caer. Como lo decía, Estados Unidos lleva 40 años ya con déficit. ¿Cuándo vamos a arreglar esto? ¿O cuándo van a arreglar esto? Porque es que China como viene creciendo, India como viene creciendo, si Estados Unidos no se vuelve una contención a nivel de desarrollo, manufactura industrial, pues obviamente el tema va a ser complejo. Ya Trump quiso arreglar esto precisamente, hizo leyes, hizo exenciones, bajó impuestos precisamente, y esos impuestos han evitado que el mercado se caiga, que la economía se caiga, porque obviamente cuando los sectores de la economía tienen más ingresos, tienen más capacidad, se vuelven más fuertes, son más competitivos, generan más rentas, más utilidades, todos en el círculo virtuoso ganan, porque todos realmente, la mayoría llegan a invertir directo o indirectamente en la bolsa. ¿Por qué? Porque recordemos que los grandes fondos donde invierten precisamente estos activos están en la bolsa de valores, en las empresas más importantes de los Estados Unidos. Entonces, por eso es importante que la gente mire las cosas de base, miremos lo que realmente nos sirve y hacer lo que dice Luis Alberto, un control político sobre los que gobiernan, porque ellos no nos gobiernan, nosotros somos los que debemos de pedirle cuentas a ellos, porque ellos, recordemos, que no son monarquía, sea Colombia o Estados Unidos, sino que nosotros los exigimos a ellos. Hay una frase muy famosa que no sé si se acuerda Luis Alberto, de George Bush, que un día le hacía una pregunta a un periodista y él decía: sí, tengo que ser eficiente porque yo tengo 250 millones de jefes. ¿Sí? Entonces estaba bien enfocado. ¿Quién es su jefe? El ciudadano constituyente primario, que es el que le tiene que exigir cómo está administrando el país y que sea para bienestar de todos. Hay un tema que me parece bien interesante y afecta al país. Son 12.000 empleos que tiene una región importante de Colombia, que es Acerías Paz del Río, y produce pues desde luego el acero de Colombia para la construcción y para todo lo que tiene que ver con el proceso de industrialización del país. En este momento lo que se está planteando y al gobierno se le está pidiendo es que suba los aranceles para poder proteger esta industria nacional, porque hay una avalancha de acero de China tremendamente que está afectando. Vamos a escuchar al ministro de Comercio Exterior, que también nos va a hablar del tema carbón, que es otro enfoque también muy importante económico, que es suspender la exportación de carbón a Israel por el tema político, o sea, cruzar la frontera y afectar el comercio, que para unos es negativo, para otros es positivo, porque hay digamos, una coherencia con el tema de Israel y Palestina, con este genocidio que se está cumpliendo allí. Para el presidente Arnaldez, por ejemplo, pues él ve que eso realmente es inconstitucional por un decreto eliminar unas exportaciones. Son distintos conceptos, pero escuchemos a Luis Carlos Reyes, que es el ministro de Comercio Exterior, al respecto. No solo lo veo yo así, sino que lo ve el presidente y lo ve toda la mesa que se reunió. Aquí la idea de la figura de inversiones forzosas, que así se llaman, por cierto, hoy en día ya existen en el país, no hemos pensado mucho que es una cosa nueva y realmente ya existe. Aquí esto no se trata de un fin en sí, sino de un medio hacia lograr la inversión en sectores estratégicos. Esto se conecta con lo que hablábamos anteriormente de la política arancelaria del país. Toda la política industrial y comercial del país se está orientando hacia responder la pregunta de qué es lo que nos da mayor producción de alto valor agregado en el futuro. Queremos que la economía colombiana crezca más rápido y que a su vez lo haga en un contexto de descarbonizar la economía. O sea, quiero resaltar que esos tres temas de los que hemos hablado, todos van en esa misma dirección. Queremos una política comercial de promoción de las exportaciones de alto valor agregado, no necesariamente una política proteccionista. Queremos una economía descarbonizada, y para eso queremos utilizar de todos los elementos que existan, tanto los que ya existen como potencialmente las inversiones forzosas, o si no, otro tipo de mecanismos que reorienten la inversión hacia esos sectores que son el futuro de la economía del país. Ese es el análisis y la respuesta del ministro frente al tema de aranceles, que sí se pueda subir aranceles, que eso básicamente se permite en el comercio internacional cuando hay un riesgo
de un producto que está en crisis, una quiebra inminente nacional, entonces se puede establecer lo que se llama en comercio internacional una salvaguardia, o sea, una protección que se hace a los productores de un país para que no se quiebren, porque si tenemos 12.000, o en el caso del café, por ejemplo, son 500.000 familias que viven del café y viene una avalancha de café de otra parte del mundo y acaba con la industria cafetera colombiana, nosotros podemos subir aranceles a pesar de tratados de libre comercio que podamos tener. Entonces lo que dice el ministro es que en la medida que hay valor agregado y aquí hay una proyección de gran potencial de desarrollo, pues se puede proteger a esos sectores que tienen grandes potenciales de desarrollo y de incremento en las divisas. De acuerdo, aunque yo veo que esa medida ya es como emergencia cuando no hay nada que hacer o cuando el problema ya es muy grande, porque nosotros deberíamos hacer lo mismo que hace China o Europa, Luis Alberto. Para que seamos competitivos en muchos sectores, les ayudamos rebajándole impuestos, o les ayudamos con exenciones, o les ayudamos precisamente para que sean competitivos en ese margen financiero con la competencia, que hace muchas veces, precisamente eso lo hace hasta Japón. En Japón a veces dicen que hay economía zombie, no sé si usted ha escuchado eso, empresas que no son productivas y que el Estado las mantiene funcionando por mantener simplemente empleo, claro, ¿sí? Claro. Y hasta exportaciones. Los chinos en ciertos sectores, así estén perdiendo, los ponen a competir a los chinos, les dan dinero a las empresas para que sigan produciendo, pero ¿qué es lo que pasa? Que como los chinos producen tanta masa de productos, pues después de que dominan el mercado, Luis Alberto, pues ¿quién pelea con ellos? Claro. No es lo mismo producir 20 millones de vehículos que producir 500.000. Economía de masas, pues obviamente, economía de escalas, le sale mucho más barato al productor que produce, obviamente, grandes cantidades. El tema de descarbonizar, Luis Alberto, eso hay que quitarle, yo no sé el gobierno por qué está haciendo eso, porque Colombia no contamina sino el 0,25, el 0,2 de lo que contamina el mundo. Entonces nosotros, porque estamos, eso que lo piense China, que lo piense la India, que lo piense Rusia, que lo piense Estados Unidos o la Unión Europea. Pero Colombia, yo no sé por qué está teniendo en cabeza de este gobierno esa visión. Yo no sé si es que hay pactos sobre la mesa, intereses guardados o creados con terceros para cambiar de cierta materia prima o de cierto sector o proteger la compra de los bienes a ciertas personas. Porque nadie entendería, Luis Alberto, que si nosotros tenemos grandes riquezas en carbón, que tenemos carbón de altísima calidad, se nos prohíba exportarlo y se le prohíba al sector productivo y privado exportarlo. O sea, el gobierno, ¿por qué le mete la mano a la generación de ingreso y a la exportación? No entiendo eso. Lo otro, ¿cómo es que preferimos, lo tratamos en el otro programa, cómo es posible que Ecopetrol no hace un negocio importantísimo, una oportunidad que tenía muy buena en Texas con la Chevron, pero sí está el presidente pensando en exportar gas de afuera que nos sale 2 o 3 veces más costoso? Son cosas que no se entiende y pues, literalmente son economistas, pero economistas no sé qué cálculo están haciendo porque no están siendo fiel a una raíz económica. Entonces el tema es, miremos las cosas en el fondo, en el trasfondo, y algo, vuelvo y recojo lo que decía Luis Alberto, como constituyente primario, hay que hacer visión, preguntar sobre esto, y hablando de eso, Luis Alberto, que hablaban la investigación de la unidad de riesgo, que el director responsable era el ministro de Hacienda, que estaba firmando los cheques, a él el Congreso no la llama para rendición de cuentas. No sé qué es lo que pasa en el país, pero este tipo de cosas se tienen que hacer. Y el control del ciudadano sobre esto pues debe ser efectivo, porque hay mucha gente que dice, no me interesa la política, pero lo que decía Luis Alberto, si la política no es de interés de la gente, pues después no se queje, porque ¿quién está dirigiendo sus intereses, no? Hay un tema también bien interesante que es el tema del incremento del precio de la gasolina por el precio internacional, el precio de referencia, el precio del diésel o de la CPM. Hay una diferencia interesante. El ministro ha planteado que se requiere hacer un incremento de 6.000 pesos y los gremios económicos le han corregido y dicen, no, ministro, no hay que hacer un incremento de 6.000, son apenas 4.000 la diferencia, porque en este momento está a 9.370 y el precio internacional debe subir hasta 13.200 pesos. Entonces, esa diferencia... Recordemos pues, que esos precios obviamente fluctúan todos los días. Claro, ¿no? Pero la diferencia en términos generales, ya hay de 2.000 pesitos ahí del incremento. Entonces, el ministro plantea que se suba de 2.000 pesos en 3 tandas. 2.000 pesos este año y el año entrante en 2 meses, obviamente en un intervalo de 2 trimestres, se suba los otros 2.000 pesitos. Entonces, ¿No habían dicho 3.000 al cierre este año? No, ahí, dijéramos, se ha planteado una gradualidad. O sea, en lugar de subir 3.000 de un solo tajo, subir 2.000, pero subir 3 veces para completar los 6.000. Entonces, esa es, dijéramos, la fórmula como se viene ajustando.
sin lugar a dudas, eso tiene un impacto en la carga, ¿no? En el transporte de carga, porque eso incrementa los fletes, el costo de los fletes, y puede impactar. El ministro dice que tiene un impacto pequeño en la inflación y que el Ministerio de Hacienda obviamente es el responsable de esos cálculos, a ver cuánto afectaría la inflación. Sí. Pero tiene de otro lado lo que siempre hemos comentado, la espada de Damocles encima. Afuera le están diciendo los organismos multilaterales, usted no puede tener ahí un déficit permanente en combustibles, tiene que ajustar esos precios porque ese déficit no lo aceptamos a nivel internacional para efectos de las cuentas fiscales. Entonces, esa es una situación compleja para cualquier ministro de Hacienda, no importa la tendencia política que sea. Si yo tengo una gasolina subsidiada, pues obviamente va a tener el peso de ese déficit fiscal durante muchos años, y un acumulado de 30, 40, 50 billones en un subsidio de varios años es problemático para la macroeconomía de un país. De acuerdo, yo pienso que debería ser equilibrado. ¿Por qué, Luis Alberto? Porque este país lleva 2, 3 décadas produciendo hidrocarburos, ¿sí? Yo también estoy de acuerdo que los hidrocarburos, pues si son propiedad de la nación, pues también deben beneficiar a todos, ¿no? Pero hay una cosa que yo siempre llamo la revisión, Luis Alberto, que los organismos multilaterales llaman a que obviamente tengan control sobre esto, pero lo que ellos más llaman es hagan juicio fiscal, usen bien los dineros de los impuestos y no hagan sinvergüencería con el dinero de los impuestos. 1, por corrupción, 2, por despilfarro y 3, por falta de planificación. Porque es que, Luis Alberto, usted puede recoger más, pero si usted tiene un tesorero que es malo manejando el dinero, es complejo, ¿sí? Entonces yo digo, van las dos. Obviamente, mirar el tema de los subsidios, que sea equilibrado, ni para allá ni para acá, que haya un punto medio, y por el otro lado también que se haga una revisión de los dineros de los impuestos para que haya eficiencia del Estado. Nos lo demuestran precisamente las economías desarrolladas, estrellas en este momento del mundo, que lo ocupan los países con el PIB per cápita más grande del planeta. Per cápita, Singapur, Suiza, Noruega, Emiratos Árabes, todos ellos. Perfecto. Ellos nos enseñan precisamente manejo financiero y que con políticas también vuelven ricos a sus ciudadanos. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos hoy Ivette Silva de Dallas, Texas, Jimena en Los Ángeles, California, Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control de sonido el ingeniero Luis Daza. Nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.